algún espacio para poder jugar. Siempre había un portón y una pared. Recuerdo que no era de los mejores, pero siempre estaba ahí, ¿no? En los recreos, el primero en llegar a la cascarita y todo eso siempre era el Chelis. Siempre estuvo en la selección del colegio, que era el Oriente. Estuvimos ya de más grandes en equipos, en la Liga Española de aquí de Puebla, y él siempre estuvo jugando a muy buen nivel. Mi papá le gustaba mucho el fútbol, estuvo metido en alguna directiva por el 64, 65, y de ahí me imagino que de ahí mi afición al pueblo. Cuando el papá decía, pues lo voy a empezar a llevar a los partidos, es el único que llevaba, porque no llevaba a nadie. No era muy amigo de llevar niños. Pero el papá del Chelis no solo compartía con su hijo su pasión por el fútbol, también desde pequeño quiso enseñarlo a tener una responsabilidad en el negocio familiar. Y pues siempre se traía al Chelis ahí medio cortito de que estuviera ahí pendiente de las joyerías, que estuviera todas las horas necesarias. Él era muy responsable, tenía muy valorada lo que era la familia. Yo creo que le tenía mucho más respeto a la mamá, ¿eh? Yo creo que la que metía ahí la disciplina era la mamá. Me quería dar como órdenes en la tienda y le decía yo, a mí tú no me vas a enseñar. Y 2 veces le tiré las llaves a la cara, le dije, mañana vienes tú. Hincado se me fue hasta el estacionamiento. La disciplina y el respeto eran tan importantes dentro del seno de la familia Sánchez Solá que José Luis fue enviado durante toda la primaria al Instituto Militarizado Oriente, donde al parecer sembraron en él las bases del método que luego aplicaría en toda su vida, tanto a nivel personal como profesional. La disciplina en la vida es la básica. Para poder lograr algo, si no tienes disciplina, estás muerto. Y el régimen militar o la enseñanza militar era de mucha disciplina, ¿no? Tener que llegar formado, tener que llevar tus zapatos boleados, todo aseado, el útil bien puesto, siempre en un orden. Pues, hombre, eso sí era importante. Después, en secundaria, solamente 1 año fue militar. Después ya le cambiaron, le quitaron lo militar. Y ese año tomé el grado militar que correspondía a mi generación. Él llegó a ser cabo, o sea, llegó a tener, que era muy difícil porque nada más nos tocó 1 año. Sin embargo, cuando llegó a la preparatoria, el espíritu rebelde del Chelis afloró y a finales de la década de los 70 difícilmente terminó sus estudios intermedios. No tenía yo certificado, debía yo redacción y estadística. Y de cualquier manera las pasé, pero a la hora de entrar a la universidad, yo quería estudiar ciencias de la comunicación y solamente había en Ibero y costaba una lana, misma lana que no me podían pagar en mi casa. Entonces estudié en la Libre de Derecho, pero con tan mala suerte o con tan buena suerte que no, como no tenía el certificado, iba yo muy bien en Derecho, pero no lo entregué el certificado porque no había yo pasado la estadística esta. Entonces fuera. Me fui a la del Valle de México y hice 3 semestres de Derecho. ¿Esto en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en Sadi Carnot. Estaba la Universidad del Valle de México y yo vivía en la colonia Cuauhtémoc, en Río Nazas. ¿Con quién vivías? En una casa de asistencia de la señora Muñoz, no, perfecto. Con un señorito. Era yo muy provinciano y sí me dedicaba yo a estudiar. Nada más que no consiguió el título. Porque cuando tenía que presentar tenía que jugar. Cuando tenía que entrenar. O sea, siempre predominó el fútbol. Siempre. Yo decía, esto es una enfermedad. Yo le decía a mi marido, vamos a llevarlo al doctor. Esto es una cosa que nunca vista. En realidad iba yo al colegio unas tardes para echar cáscara y para estar a las vivas ¿no? Para ver la alineación entre semana, pues la alineación del sábado. Entonces nosotros pagábamos la universidad, pero él cumplía mejor con el fútbol. Es que en la clase pues, era el contacto con el portero y con el defensa, pero así que mucha atención, poca. No, poca atención. Y ya me regreso a estudiar a Puebla y a buscar una oportunidad en el pueblo. Hombre, en mi casa tenía yo que decir que tenía que estudiar, ¿no? Entonces... ¿Mentiste? No, ¿Mentiste? Al final de cuentas sí mentí. Pero, claro que mentiste. Pero mi ciclo de 5 años de estudiante me los eché. Pero no acabaste. Pero ¿quién te ha dicho que el terminar es lo importante? Hay que pasar el trayecto. ¿Y no te dejas? Sí, terminar... No, yo me eché mis 5 años de estudiante. ¿Y no te decía tu papá, dónde está mi certificado? Te digo que mi papá siempre confió mucho en mí. Que hizo una comida en un restaurante, en esa época muy famoso aquí en Puebla, hizo una cena con sus papás para decirles que ya había acabado, y al otro día nos enteramos que no había acabado nada. Eres un poquito cínico. Sí, cómo no.
Creo que mi papá se fue sabiendo que yo era licenciado en administración y en economía. También dentro de mi cinismo pues me lo voy creyendo y ahí vas siguiendo el camino, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Me dé la vuelta y me cuelgue por no haber terminado administración o economía. Digo, No, por supuesto que no, y al final del día ni lo ibas a usar. Ni lo iba a usar. Y es que en realidad la actividad que ocupaba el tiempo del Chelis era el fútbol. Sobre todo luego de que en 1979 convenciera al mismísimo Manuel Lapuente, en aquel entonces director técnico del equipo del Puebla, de que él era el jugador que su equipo estaba esperando. Yo vivía en la Universidad de las Américas, hay unas casitas muy bonitas. Y yo estudiaba en las Américas, ¿no? Yo me inscribí en las Américas porque tenía yo que... Tenías que estar estudiando para jugar, era parte del requisito. Para que me dieran la sopa diario yo tenía que llegar con un libro, con un cuaderno abajo, si no, ¿cuál sopa? Y el entrenador del Puebla, entonces le toco 8 de la mañana y le digo, señor Lapuente, ayer fui a un partido, iba a todos los partidos del Puebla, obviamente, y vi que le hace falta un defensa central, y ese soy yo. Entonces me ve así para arriba y para abajo y me dice, te espero mañana. ¿En serio? Y como diciendo, maestro, es 8 de la mañana, ayer perdí porque había perdido, deja de molestarme. Y llegué al estadio y así estuve un año entrenando. Hoy me doy cuenta que todos los días de ese año tuve una oportunidad. Y yo nunca me di cuenta y nunca aproveché esa oportunidad. ¿Pero por qué dices que nunca aprovechaste esa oportunidad? Porque yo entiendo que un futbolista se hace con esta oportunidad, ¿no? Y en este transitar de día a día, dándose cuenta de dónde está parado y cuánta gente quisiera estar parado. Yo estaba parado ahí y se avecinaban las vacaciones y yo pegado en mi esfera social de amigos, digo yo que voy a ir a entrenar en unas vacaciones, yo ya me voy. Y no fui a entrenar. No fui a esas 2 meses que tenía que haber ido con los que se habían quedado ahí. O sea, nunca me dijeron, sácate por malo. O sea, nunca me corrieron por malo, me corrieron por indisciplinado. ¿Y qué hiciste en el momento en que te dijeron, estás fuera del equipo? Fuera del equipo. ¿Te cayeron todos los 20 ahí? No, seguí en la universidad, entonces ahora ya me metí al fútbol universitario. Sin oportunidad de jugar de forma profesional en Puebla, el Chelis hizo sus maletas y se marchó en 1981 a Canadá para incorporarse en la liga semiprofesional del soccer de ese país como integrante del First Portugués. Sin embargo, se trataba de temporadas cortas, por lo que luego de 6 meses regresó a México a trabajar en la fábrica de su padre, lo que curiosamente lo llevó de nuevo hasta el fútbol, pero ahora en España, en 1982. Traía yo pelo de elefante de España. Ajá, para hacer las pulseritas. No, ya las traía yo hechas. No, ya las traía yo hechas. ¿Cuál traer? Que ya las traía yo hechas y era un producto que se vendía mucho. Y en los tiempos de la peseta. Y tenía una gran utilidad. Entonces yo hice mi pedido y dije, me quedo en el verano acá. Me fui a Galicia, un lugar precioso que se llama C, en el Cabo Finisterre. Digo, no, yo me tengo que quedar a vivir aquí en España. Lo mío es esto. Y como lo único que el Chelis sabía hacer era jugar fútbol, siendo muy hábil para las relaciones públicas, no tardó en acercarse al que en ese entonces era el secretario técnico del Atlético de Madrid, presentándose como un delantero mexicano con experiencia y para su increíble suerte, lo contrataron para jugar en el tercer equipo. Es cuando fue Hugo Sánchez, que le preguntaban, ¿eres algo de Hugo Sánchez? Y él decía, sí, es mi primo. Hugo Sánchez estaba en el Atlético de Madrid. Yo no sin conocer a Hugo Sánchez ni nada, no, ni lo conozco hoy en día tampoco. Ya tenía yo un contrato, ya tenía yo todo listo para quedarme en el Atlético de Madrid en el tercer equipo. Me acuerdo que me daban 60,000 pesetas. Era mi sueldo, no me alcanzaba para nada. Pero mientras se encontraba en España, el Chelis recibió una sorprendente noticia desde México. Y aquí hay que hacer un poco de historia. El joven había dejado en Puebla, antes de partir a España, a su novia Guadalupe Masip, con quien tenía una relación desde sus años de preparatoria. Pues bien, el Chelis recibió la noticia de que Guadalupe estaba embarazada, por lo que el incipiente jugador de la Liga Española de tan solo 22 años tuvo que volver a México para casarse antes de que la conservadora sociedad poblana pusiera en entredicho su honorabilidad. No, porque la mujer tampoco estaba dispuesta a esperar la temporada y todas esas cosas, con toda la razón. Y los padres también dijeron, bueno, ¿de qué se trata? ¿Se va a ir? ¿Va a tardar? ¿No va a tardar? ¿Qué va a pasar? Y entonces le hablaron y dijo, no, me regreso. Y llegué a trabaar a la tienda. A la tienda de tu papá, claro. Sí. De alguna manera yo me imagino que ese fue mi inicio otra vez a las buenas, pocas costumbres que había yo tenido en mi vida.
Y se casaron enseguida. Quizá haya sido difícil para la mujer. Él no, porque la quería mucho, se llevaban muy bien. Es un amor de mujer, es un amor.